El hijo de Butch Cassidy no conoció a su padre, pero la leyenda del cowboy le pesó toda la vida. Al muchacho le hubiera gustado estudiar filosofía, pero todos querían verlo con un revólver en la cintura, igual que su padre. Si luego William Brett se convirtió en uno de los árbitros más temibles que el fútbol haya tenido en todos los tiempos, eso fue fruto del azar y de la rapidez con la que desenfundaba el revólver. Estoy regresando después de muchos años a mi pueblo. Un pueblo que, como tantos otros, alberga historias y personajes reales e imaginarios. Un universo mágico de mitos y leyendas. Leyendo el libro de Soriano me pongo a pensar cuánto habrá de ficción y cuánto de realidad en sus cuentos. Yo soy de este lugar. Yo nací en la Patagonia. Los cuentos de los años felices hablan de una Patagonia fantástica y misteriosa. Algo que siempre me ocurrió a mí de pibe, cuando me contaban las historias y las leyendas de este maravilloso lugar. Cuando en 1942 le tocó arbitrar el mundial que ganaron los indios mapuches, la justicia argentina lo buscaba por 2 asesinatos y varios asaltos a los bancos de la provincia de Santa Cruz. Pero así como su padre, la hermosa Edna y el Sundance Kid habían robado 1000 trenes y bancos en la Patagonia, William Brett andaba por el mundo siempre solo y desamparado. Llevaba una vida errante y soñaba con llegar un día a las praderas de Texas y Arizona. A todos les decía que era norteamericano y en las conversaciones fingía un inglés de cinematógrafo, aunque había nacido en una estancia y era desertor del ejército argentino. Así se hizo cowboy y árbitro de fútbol e iba de pueblo en pueblo, siempre en dirección de la lejana Arizona. Casi era el único cowboy en un país de gauchos. Una noche de invierno de 1943, Cassidy estaba durmiendo en el prostíbulo de Mendoza cuando lo sorprendió un espantoso dolor de muelas. Era la primera vez que le ocurría y pensó que esa tortura era una señal de que el destino empezaba a jugarle en contra. Tal fue su desesperación que empezó a correr por el prostíbulo disparando al techo y dándose la cabeza contra las paredes. Las pupilas más novatas pensaron que se trataba de un cliente descontento, pero Cassidy siguió a los balazos hasta que se topó con un profesor llamado Sandro Folchini. Al despertar, el cowboy le señaló la muela que lo atormentaba y como allí no había dentista ni barbero, el profesor pidió una pinza de mecánico y le arrancó todas las muelas del lado dolorido. El hijo de Butch Cassidy le quedó agradecido por el resto de su vida y la amistad de los dos hombres no se alteró ni siquiera cuando el cowboy se enteró, escuchando a través de la puerta, de que el profesor Folchini era un enviado de los comunistas italianos para organizar el Frente Popular Antifascista en las estancias de la Patagonia.
Bueno, Silvio, como vos sabés, vengo investigando los cuentos de Soriano. Bueno, y uno de los personajes principales es Folchini. ¿Y es tu abuelo, o no? Sí, sí, así es mi abuelo. Muy buen personaje, tenés ahí para contar anécdotas, pero de todo tipo. Él se vino de Cerdeña, por ahí se dio un contexto en donde venían escapando de una guerra, con una ideología también muy marcada. Y bueno, todo eso fue confluyendo principalmente hoy acá donde te encontrás, ¿no? En el sur. Es un personaje fuerte, ¿no? O sea, viene a formar la lucha antifascista, a pelear por la Tercera Internacional, y es uno de los que conoce al hijo del legendario Buz Cassidy. Y arman este partido, ¿no?, entre comunistas y socialistas. Por ahí la intención de mi abuelo, del Tano Folchini, hubiese sido armar un partido, esto que vos decís, ¿no?, unificar. Estaban armando, confluyendo varios sectores con distintas ideologías, y si bien tenían diferencias internas, siempre la idea fue luchar contra el fascismo, que estaba teniendo un papel muy protagónico de donde venían. Y se entra a relacionar también con gente y otros personajes muy ricos que quizás circunstancialmente estaban por la zona, ¿no? Justo lo que vos me decías, el hijo de Butch Cassidy. Si tú supieras lo que quiero, porque a mí es importante no tener más dolores. Te digo, cazamos los caballos, casi nos ponemos, y nos vamos. William Brett no tenía la menor idea de lo que era la Tercera Internacional, pero de inmediato la relacionó con algún campeonato de fútbol jugado o a jugarse. Y esa noche, mientras vaciaba unas cuantas botellas con el profesor, se ofreció para dirigir la final cualquiera fuese el lugar donde se jugara. Y todos desconfiaban de su hijo, pensaban que también iba a ser así. Y la verdad que no, él por ahí encaró más para el lado de la filosofía, ¿no?, la religión, estaba interesado con temas por ahí de políticas, pero no quería involucrarse mucho. Y sí con una fuerte pasión que era el fútbol. Él era árbitro, la verdad que sumamente, si se quiere, parco, porque tenía un rol protagónico en el partido. Mucho respeto. Él no sacaba, tenía una particularidad, no sacaba tarjetas, no amonestaba y siempre trataba de, con la palabra, tratar de apaciguar los ánimos, ¿no?, que se daban en los partidos. Es muy buena la de las muelas, y se genera una situación muy... ¿no? Como que ahí se juntan, se conocen, te saco las muelas. Inclusive Cassidy, que se entera de la Tercera Internacional que venía a armar tu abuelo, no importa, ¿no? Él como que... Claro, él pensaba que era la tercera división, ¿no? Lo llevó al lado del fútbol, que es realmente lo que entendía. Después del resto de política, ¿viste? Tampoco le interesaba. Él vio la posibilidad de dirigir quizás el partido de su vida y en cierta forma se fueron poniendo de acuerdo y se llegó a plantear este partido que se jugó en la frontera entre socialistas y comunistas, ¿no? La apuesta, el objetivo de esto era el que triunfe, digamos, el que iba a perder tenía que seguir al otro y unirse al otro, ¿no? Esto de victoria y fracaso eran los únicos dos resultados posibles. Era el partido por la unidad. Concretamente, tu abuelo vino a buscar el partido por la unidad. Exacto. El empate no servía, bien lo dice Soriano. El empate no servía, pero bueno, ahí al final del partido se dieron una serie de sucesos que es otro condimento que tiene muy linda esta historia, ¿no?
Folchini, que venía de Cerdeña, tenía serios problemas con los socialistas, que se habían aliado con radicales y conservadores y no aceptaban el pacto de unidad propuesto por los comunistas. Naturalmente, no podía expresárselo a Cassidy, y en esos términos menos, de modo que siguió la lógica futbolística de su amigo. Le trazó un cuadro de relación de fuerzas que incluía equipos imaginarios, jugadores díscolos, transferencias inesperadas, algunos cambios de camiseta y varios arbitrajes nefastos. William Brett Cassidy creyó comprender el problema y propuso un partido pacificador en el cual el perdedor tendría que aceptar la unidad con el que consiguiera la victoria. El profesor Folchini advirtió entonces que Cassidy no era tan imbécil como le había parecido. Su sueño de llegar a Arizona o al menos a Texas se alejaba cada vez más, porque esas tierras quedaban 10.000 kilómetros más al norte y el partido que acababa de proponer debía jugarse en el extremo sur del continente. Folchini comprendió la congoja de su amigo, que ignoraba las miserias del American Way of Life, y en nombre del futuro Frente Popular de la Patagonia le aseguró que después del partido le costearía un pasaje a Nueva York en el primer barco que pasara por el estrecho de Magallanes. Por las noches, mientras imaginaba las montañas de Arizona y los calientes desiertos de Texas, el cowboy leía a Spinoza y a Hegel. Y de esas lecturas recogió algunas experiencias que luego lo pusieron 1000 veces en peligro. En el trayecto acordaron que el arbitraje sería riguroso y neutral, pero Cassidy se negó terminantemente a deponer el arma que llevaba a la cintura. Los conservadores juzgaron que lo mejor sería el juego defensivo, con 5 hombres en línea y por lo menos uno que los respaldara. Los socialistas, en cambio, querían un sistema cautelosamente progresivo, con un delantero. El mayor problema surgió a la hora de buscar un zurdo. Alguien que pudiera atacar por la izquierda hasta la línea de fondo y lanzar los centros que debía recoger el abogado González. El profesor Folchini no conocía a sus jugadores porque casi todos vivían en la clandestinidad. Pero había diseñado una estrategia de juego ofensivo que le parecía digna del discurso leninista. El problema era que para eso hacían falta 5 delanteros. El profesor había jugado en Cerdeña, pero jamás había visto 5 atacantes juntos. Así fue como, entusiasmados por la fiebre del fútbol, los 5 hermanos Moretti entraron al primer partido comunista de la Patagonia y tuvieron por el resto de su vida el ejército y la policía mordiéndole los talones.
Cassidy releyó a Hegel e hizo 20 veces el camino entre la sede de los socialistas y el escondite de los comunistas. Por las noches se torturaba el alma para disipar la tentación de tomar partido por los unos o por los otros. No podía olvidar de que el profesor Folchini le había arrancado aquel terrible dolor de muelas. Osvaldo Soriano escribe del Tano Folchini, que viene de Italia, a armar el frente antifascista para después complementar con la Tercera Internacional. Y al ser tantos, también había todo un proceso histórico que venía, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, de la lucha antifascista en España, en Italia con Mussolini. Claro, revolución bolchevique. Claro, venían de mamar eso, entonces también en la búsqueda de crear algo nuevo acá. Mi abuelo me contó que acá se jugaba mucho al fútbol. En esos momentos estaba llegando gente de afuera que venían a predicar un poco lo que era su ideología, entonces caían socialistas, anarquistas, comunistas. Entonces la posibilidad existía de que hubiese un partido de fútbol para ver entre socialistas y comunistas. Y está el Tano Folchini, que viene de Italia, pero... Hubo una familia de apellido Folchini, pero no sé si están. Los que sí están son los Moretti, que tenían una imprenta y ellos volanteaban en la zona. Digamos, parte del equipo, porque los Moretti, según Soriano, eran la delantera, eran 5 hermanos. Sí. Y la imprenta, ¿vos viste algún volante? Tenían mensajeros a caballo, iban por los puestos repartiendo el volante con la propaganda, tratando de sumar adeptos a su partido. Al Partido Comunista, ¿no? ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Vamos por la revolución! Yo creo que en realidad los hermanos Moretti lo que buscaban era jugar el partido de su vida y meter goles, pero también lo vieron como algo interesante de participar y se prendieron los 5. Entonces salió el Partido Comunista con una delantera muy ofensiva, muy furiosa. Teníamos también los socialistas que tenían un juego más progresivo, ¿no? Ellos se instalaron bien en el medio campo y de ahí con uno que otro delantero iban arriba. Se les complicaba encontrar un atacante por la izquierda, pero el resto lo sabían usufructuar bien y bueno, así transcurrió el partido. Bueno, venga. Quieto. Antes de disparar el balazo inicial, Cassidy palpó de armas a todos los jugadores y amonestó a Lorenzo Moretti por esconder una petaca de whisky en la cintura del pantalón. No puedo jugar. Para acá, venga acá. ¡Vamos! Vamos. Vamos, equipo, vamos. Vamos. ¡Por la revolución! ¡Vamos! El final del partido se fijó a la puesta del sol y los incidentes más serios fueron provocados por un grupo de indios tehuelches que surgieron de un bosque cercano dando vivas a León Trotsky cuando el partido estaba empatado 4 goles. Como en ese tiempo no existían las tarjetas de amonestación y expulsión, a cada fallo discutido, Cassidy sacaba la ética y se sentaba en el medio de la cancha a explicarle a los jugadores las definiciones de Spinoza sobre el amor, el orgullo, la envidia y los celos.
Eso provocaba largas demoras porque los socialistas y los comunistas, abrumados por las citas de Cassidy, acudían para replicarle con los prohibidísimos textos de Marx, Engels y Lenin. Fue inevitable que el porcentaje de juego real, que ahora se mide por cronómetro y computadora para divertimiento de la televisión, resultara bastante bajo, y los intelectuales de los dos equipos tuvieran el tiempo suficiente para recuperarse y elaborar algunas hipótesis de trabajo que les permitiera aguantar la fatiga hasta el final. En realidad era muy curioso ver dos equipos que intentaban jugar al fútbol cuando realmente la pelota la tocaban poco y nada, discutiendo en esos términos, ¿no? Y por una situación que se había generado a raíz de William Brett, justamente. El sol había bajado sobre los cerros cuando con el marcador 7-7 Darío Moretti quiso alejar la pelota, pero tuvo la desgracia de batir su propia valla. Los socialistas mantenían un gol de diferencia. Faltaban pocos segundos para que todo terminara cuando el árbitro temió que la derrota de los comunistas le hiciera olvidar al profesor Folchini la promesa de subirle un barco que lo llevaría a Norte. Y no bien vio que uno de los socialistas desviaba la pelota con una mano, disparó un balazo al aire y cobró el penal con un gesto aparatoso y muy aplaudido por el público. Todos se quedaron mirándolo incrédulos porque el único resultado que nos servía para sellar la unidad antifascista era el empate. A esa hora gris del día, las primeras tropas de la policía chilena y una columna del ejército argentino aparecieron por encima de las montañas y cargaron sobre esa confusión de rojos en desacuerdo. Se llevaron a todos los jugadores y también al cowboy y filósofo William Brett Cassidy, acusado de todos los delitos cometidos en la región. El árbitro Cassidy se largó un día camino de Norteamérica, aunque un viajero alemán de nombre Brucher dice haberlo visto hacia 1950 dirigiendo un muy extraño partido de fútbol en el altiplano, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar.